Oye, piensas las cosas demasiado. Tienes que calmarte. Apaga tu cerebro. No es tan fácil. Claro que sí, lo hago todo el tiempo. Rhys. Rhys. ¿Cuánto tiempo me fui? ¿Por qué Rhys era un genio y no lo notamos? Todos conocemos a este personaje, el segundo hijo mayor de la familia más caótica del vecindario. Rhys para todos no era muy habilidoso en la escuela, reprobaba y lo único que le interesaba era destruir o golpear a los más débiles. ¿Pero me creerías si te dijera que Rhys sí era inteligente? Sí, Malcolm era el genio, el cerebrito de la familia, pero todos los de esta familia eran genios, para diferentes aspectos de la vida. El asunto es que es normal medir el éxito cuando solo nos fijamos en la inteligencia académica. Malcolm sacaba 10 fácilmente y si quería podía barrer el suelo con sus amigos Krillboys. Pero ¿cómo es que a un genio como él podía competirle Rhys? Él era un joven que no tenía interés alguno en la escuela y aún así en peleas podía competirle a Malcolm. Rhys tenía una inteligencia muy diferente a la de sus hermanos. Este joven, al no pensar tanto las cosas, tomaba ventaja de las situaciones o al usar su cuerpo podía ganarle a los demás. La inteligencia de él podemos llamarla corporal sinestésica. Es una de muchas inteligencias que propuso Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, explicando que existen otras formas de inteligencia que reflejan lo que hacemos en el mundo. Rhys era un joven que no pensaba tanto las cosas. Podía apagar su cerebro para así no preocuparse de la vida. Él lo confirmó. No puedes apagar tu cerebro. Rhys. Este gran personaje me enseñó a que uno puede ser inteligente de otra forma y no hace falta medirlo o buscar demostrar éxito. Él, cuando tenía un objetivo, lo cumplía porque no se preocupaba de lo que los demás dirán o de las consecuencias desastrosas que podía causar. Por eso se metía tanto en problemas, porque al solo actuar podía ser alguien impredecible, no sabías lo que iba a hacer. Por eso mismo también le competía a Malcolm. Podía ganarle a su manera usando sus puños o el resto de su cuerpo. Rhys demostró esa inteligencia en muchas ocasiones, como al conducir en una persecución por la ciudad. Al pensar demasiado las cosas entró en ansiedad y preocupación, por lo que condujo sin rumbo alguno. Pero gracias a un consejo de su hermano Francis, pudo recuperar ese control. Con clase. ¡Ay, Dios mío! ¡Con las pinzas para acabar! ¡No! Pudo recuperar su inteligencia, su don, su habilidad de no pensar y de solo usar su cuerpo. Recuperó su inteligencia. Y podría decirte que su enorme habilidad en la cocina era una demostración de cómo él podía tener éxito fuera del ámbito académico. ¿Dónde están los guantes? ¿Quieres que busque? No, tú continúa. ¡Ah! ¡Necesito espacio! ¿Dónde? ¡Quita los guantes! Él nos demuestra que, aunque no saques las mejores calificaciones en la escuela, eso no te define la vida. Rhys para algunos no tenía aspiraciones, él vivía el día a día. No se preocupaba de qué haría en el futuro, a diferencia de Malcolm, donde constantemente su inteligencia le jugaba en su contra, ya que su don era como su maldición. Rhys era alguien pragmático, era práctico. La filosofía del pragmatismo se centra en la importancia de la práctica, de la experiencia y de las consecuencias concretas. En otras palabras, esta filosofía busca resolver los problemas de forma práctica. Este personaje hacía eso, a su manera, buscaba solucionar los problemas, aunque usara su cuerpo. William James era un filósofo y psicólogo que decía que la verdad se encuentra en la acción y en la experiencia. Rhys, al actuar y aprender a través de sus experiencias, podría estar siguiendo este enfoque del que habla el filósofo, por lo que en cierta manera Rhys sí tenía una inteligencia poco apreciada. Sus métodos, para ser práctico, probablemente nadie los entendía, pero al descubrir su porqué o sus razones, podías ver por qué hacía lo que hacía. Era un genio cuando estaba enfocado en algo de su interés, como el crear caos o buscar cazar a los Krillboys. En esos momentos notábamos su inteligencia y enfoque. Recordemos el capítulo de cuando inició sus clases de cocina. Solo hacía lo que su cuerpo o instinto le decía, y eso era como un don. Su inteligencia la usaba para crear caos, él no diferenciaba entre eso y la diversión, por eso también se metía tanto en problemas. Él, al no pensar tanto, al no razonar, podía hacerlo algo bueno y malo. Malo porque lastimaba y dañaba a la gente, pero bueno porque él actuaba y tomaba acción. Incluso en el ejército, al alistarse porque su exnovia lo engañó con Malcolm,
pudimos notar que tenía una cierta similitud a Forrest Gump. Reese solo hacía lo que su general o comandante le decían, y por eso destacó en las Fuerzas Armadas. Su inteligencia en el ámbito de la práctica y su poca inteligencia en el ámbito intelectual lo convertían en una persona que podía enseñarte algo valioso en la vida, y es el no pensar tanto las cosas. Solo mira a Malcolm. Perdía oportunidades al preocuparse por el futuro y Reese solo actuaba sin preocupación alguna. Él vivía una vida simple sin buscar el éxito que dicta la sociedad de hoy en día. Vivía su vida, poco a poco, podía haber destacado en la cocina, pero a él no le interesaba el éxito o la fama, solo quería hacer cosas. Muchos probablemente no notamos su inteligencia, yo soy uno de ellos, pero ahora ya que crecí pude notarla, ya que antes solo veía la inteligencia académica. Pero realmente sí era un genio. Séneca, un filósofo estoico, decía que la vida es realmente sencilla, pero nosotros nos empeñamos en complicarla. Reese no la complicaba, Malcolm sí. Creo que al final lo más importante de este personaje es que estar en el ejército demostró efectivamente que nosotros complicamos demasiado las cosas. Creo que todo es más simple y al hacerlo así, todo comienza a cambiar. Reese hizo eso en el ejército, todo era más sencillo para él, al no pensar tanto. Al dejar de sobrepensar y comenzar a actuar, las cosas van cambiando. No sabemos si para bien o para mal, el punto es actuar. Cuando solo pensamos en el momento, las cosas se ven diferentes. Reese puede darte esa reflexión o perspectiva de la vida. Por eso considero que sí era un genio incomprendido y no muchos lo notamos. Me gustaría saber qué piensas de este gran personaje de Malcolm el de en medio. ¿Consideras que sí fue un genio? ¿Ya lo habías notado? ¿Y qué te enseñó este personaje? Házmelo saber en los comentarios. En fin, esto sería todo por el video de hoy, amigos. Mi nombre es Jero. Comenta si quieres más análisis de esta serie para seguir con este tipo de videos. Si te gustó, deja tu like. Muchas gracias por ver este video. Cuídate y adiós.